a Francisco López, presidente de Gasnam, con quienes hemos organizado esta sesión, y agradecer especialmente a Assumpta Ferran, directora general de Energía de la Generalitat de Cataluña, por su amabilidad, por hacer un hueco en la agenda y acompañarnos en esta sesión de hoy. Para informar, para dar a conocer lo que es un proyecto muy emblemático, un proyecto de producción de gas renovable, el proyecto de producción Elena. Aprovecho la ocasión, Assumpta, también para agradecerte de forma muy particular la estrecha colaboración y todas las gestiones que se han realizado por parte de tu dirección para facilitar todas las autorizaciones necesarias que han permitido poner en marcha un proyecto pionero a nivel estatal. Sin duda, el compromiso de la Consellería que representas es clave en todo este proceso de descarbonización y de contribución de los gases renovables, y yo creo que es un aspecto crucial a la hora de ser capaces de dar respuesta al reto de la descarbonización y la consecución de los objetivos climáticos. Agradecerte, Assumpta, tu interés, tu compromiso y el hecho de que hoy nos puedas acompañar en este seminario. Un seminario en el que, como comentaba, hablaremos de un proyecto muy singular, el proyecto Elena, situado en el Parc de l'Alba, Cerdanyola del Vallès, justo al lado de un depósito controlado de residuos que ha permitido dar una respuesta circular a una cuestión tan relevante como la gestión de residuos, la contribución a la descarbonización y, obviamente, la generación de oportunidades económicas. En esta sesión de hoy, el objetivo es conocer los detalles, las características de este proyecto, de la mano de sus impulsores. Agradecer por ello a Netgia, a Naturgy, su colaboración, que en un proyecto de esta envergadura que permite el aprovechamiento del biogás producido, que es tratado in situ para su conversión en biometano y inyección en la red de distribución de gas natural. Un claro ejemplo de producción de energía local con recursos autóctonos que reduce nuestra dependencia exterior, una cuestión crucial más estos días o estas últimas semanas, donde se pone de manifiesto la relevancia de la seguridad de suministro, y que nos permite contribuir a la reducción de emisiones y, por tanto, a la descarbonización. Sin duda, y en síntesis, un paradigma representativo de la economía circular que resuelve problemas medioambientales por las emisiones contaminantes a la gestión de residuos, pero que al mismo tiempo es capaz de contribuir a la cobertura de nuestra demanda energética. En la mesa redonda se darán más detalles, solo apuntar algunos elementos que creo que son muy relevantes. Una producción de 12 gigavatios hora año de biometano equivalentes al consumo de más de 3.000 hogares y que permiten eliminar la emisión a la atmósfera de unas 2.400 toneladas de CO2 al año. Sin duda, contribución muy relevante y que es una muestra inequívoca del potencial que tiene la gasificación verde, especialmente en Cataluña, en España, de la mano de una hoja de ruta del biometano ambiciosa. Sí quisiera señalar, para ir finalizando esta introducción o esta presentación, que este seminario se enmarca dentro de la serie de eventos de naturaleza similar que desde Sedigas estamos impulsando desde hace ya unos meses. Creemos que es muy relevante dar a conocer el potencial del gas renovable y donde la difusión de estos proyectos es de vital importancia porque nos permite acercarnos a una alternativa tan interesante como es la del gas renovable. Iniciativas como la de hoy muestran el compromiso del sector, del conjunto del sector gasista con la descarbonización, con el desarrollo sostenible y el impulso a formas de energía bajas en emisiones. Sin duda, un elemento que es crucial y que nos permite la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. Sin más, por mi parte, agradeceros a todos que nos acompañéis, agradeceros vuestra participación y daría la palabra a Francisco López, presidente de Gasnam, con quien comentaba, hemos organizado conjuntamente este seminario para dar a conocer las oportunidades del biometano. Paco, cuando quieras, la palabra. Te cedo la palabra. Oye, muchísimas gracias, Joan, muchísimas gracias a Sedigas por la invitación, a la directora general de Energía, Assumpta, muchísimas gracias y sobre todo a todos los ponentes que nos van a explicar este maravilloso proyecto, ¿no? Yo creo que se trata de uno de los principales o primeros proyectos de inyección de biometano, específico de inyección de biometano en red, procedente de vertedero, y que sin duda será, o necesariamente será, uno de los proyectos
que van a marcar sobre todo el desarrollo de lo que tiene que ser sobre todo el uso y el fomento de gas natural, de biometano en la red de gas natural, ¿no? Es un proyecto que permite, es decir, un proyecto de generación local que permite que adquiere una dimensión global en cuanto a las opciones de consumo, tanto en emplazamientos como en actividades, diferentes actividades, entre las que se encuentra, por supuesto, el transporte. En estos momentos, el 25% del gas natural, del gas utilizado en transportes en Europa, ya es de origen renovable. En España contamos aproximadamente con unos 32.000 vehículos de gas natural, que ya utilizan gas natural, que están absolutamente preparados para empezar a consumir biometano de manera inmediata, sin ningún tipo de modificación de sus motores o sin ningún tipo de desarrollo de infraestructuras, de desembolso en infraestructuras para poder desarrollar y poder llegar a utilizar este combustible. Todo esto le sumamos en la apuesta que está haciendo el sector naviero, los ferries, cruceros y remolcadores que ya están utilizando gas natural, pues hay un potencial de crecimiento brutal. El biometano, desde nuestro punto de vista, es la solución inmediata para la descarbonización, tanto en el transporte como para nuestro país. Los costes de abatimiento de CO2, tanto de gas natural como del biometano, son muy atractivos, son especialmente atractivos con respecto a otras soluciones de electrificación que en algunos segmentos, como estamos viendo, pues están intentando promover, ¿no? Justo antes, en el previo de la reunión, había un compañero que comentaba que decía, oye, pues al final estamos de alguna forma confundiendo descarbonización con electrificación, y en ese sentido el biogás, el biometano, el gas renovable tiene que jugar un papel de protagonista, ¿no? Según un informe que encargamos a la consultora PricewaterhouseCoopers para Gasnam, alimentar, por ejemplo, en nuestro país, nuestro parque de vehículos de gas natural con un mix de gases renovables, podría evitar entre 3 y 7 millones de toneladas de CO2 en 2030. Esto supone entre el 15 y el 20% de reducción o de consecución del objetivo establecido en el PNIEC de reducción de emisiones para CO2. Sin duda, el potencial de producción de biometano que hay en nuestro país nos tiene que hacer elevar las miras desde un punto de vista local, administración, empresa privada, para poder desarrollar y para poder creernos que realmente hay una tecnología y que hay una alternativa a estas soluciones de electrificación. Acelerar, por lo tanto, la producción de esta energía es una gran oportunidad, no solo para el transporte, insisto, sino para el país, incluso para poder alcanzar los objetivos tan ambiciosos que tenemos en el marco Europa con el paquete Fit for 55. Agradecer de nuevo a Serigas y a la directora general de Energía su presencia, y sobre todo a todos los ponentes que nos permitirán y explicarán este proyecto en detalle. Y yo, sin más, cedo la palabra a Assunta Farra, que nos acompaña para que nos pueda ilustrar y acompañar en esta jornada. Muchas gracias. Sí, ya. Es que ahora por pantalla, esto por pantalla a veces nunca sabes quién está en el momento, ¿no? Muchas gracias, Francisco, desde Gasnam. Joan, por supuesto, desde Serigas, por organizar estas webinars que al final nos ayudan a todos a aprender, ¿no?, sobre esta transición energética que a veces tendemos a simplificarla. Efectivamente, hablabais de electrificación, ¿no? Y nos olvidamos que la electricidad pues, solamente es el 23% aproximadamente de toda la energía que consumimos. Y aunque tenemos que incrementar esa electrificación pues, a porcentajes bastante más elevados, evidentemente los usos térmicos van a continuar jugando un papel muy importante. Con lo cual, esto no hay nunca que olvidarlo, ¿no? Y a veces parece que se nos escapa, ¿no? Hablamos de gases renovables. A mí me gusta siempre explicar que en el caso de Cataluña tenemos una fuerte cultura del gas. Probablemente la gasificación del Estado español pues, empezó con una visión de una persona, ¿no?, con Pere Duran Farell, y a partir de allí Catalana de Gas pues, empezó toda esta gasificación y toda esta cultura, ¿no? Es una virtud que tenemos y que se nos olvida y que tenemos que darle el valor y
y tener claro pues, que aquí hay un gran campo a jugar, ¿no? Creo que no se nos escapa que hay una variable nueva en todo esto, ¿no? Que hasta ahora no había jugado, que es la descarbonización del gas. En las distintas políticas y paquetes de directivas de la Unión Europea, cuando se hablaba de descarbonización y se hablaba de energías renovables, siempre se enfocaba hacia la electricidad. El gas de alguna manera no estaba, ¿no?, en esa descarbonización. Yo creo que aquí hay un primer cambio al que, insisto, no prestamos suficiente atención, que es esa descarbonización del gas. Eso por un lado, ¿no? Por tanto, es una variable nueva que juega. Creo que tampoco se nos tiene que olvidar que hay otra variable que está, diría, en los medios de comunicación día sí día también últimamente, ¿no? Esa crisis energética del gas, posiblemente la primera crisis del gas que vemos, ¿eh? Hemos tenido sucesivas crisis del petróleo, pero del gas todavía no habíamos entrado en ninguna de ellas. Es evidente que llevamos un año con unos precios muy elevados del gas, eso se traduce al final a todos los recursos energéticos, evidentemente también a la electricidad, ¿no? Y no parece que tenga un final inmediato, es decir, yo creo que cuando en el mes de marzo, abril, junio empieza la escalada de los precios, se hablaba de que esto era un tema coyuntural. Bueno, pues parece ser que esto está aquí para quedarse durante bastante tiempo, ¿no? Por tanto, no olvidar que estamos dentro de esta crisis del gas, ¿no? Tampoco creo que se nos tenga que escapar la geopolítica que estamos viviendo en estos momentos, no solo de Rusia, también de Argelia, ¿no? Argelia, problemas con Marruecos, problemas evidentemente Rusia, Ucrania, que podríamos decir que España no estaría tan afectada en este caso. Tenemos relativamente poco gas que nos entra desde Rusia, ¿no? Sí, lo que respecta al resto de Europa, ¿no? Por tanto, aparece un nuevo concepto, que quizás es el más viejo de todos, pero de nuevo, absolutamente olvidada, la seguridad energética. Nadie, en ningún sitio está escrito que tengamos gas a disposición en cualquier momento, ni electricidad a disposición en cualquier momento. Quizás estamos muy mal acostumbrados, pero eso no está escrito en ninguna parte y creo que en este momento Europa lo tiene muy presente con todo lo que está pasando, ¿no? De nuevo esa necesidad de seguridad energética delante, ¿no? Independencia energética, que al final son dos palabras que van muy unidas, ¿no? Independencia energética y seguridad energética. Creo que a nadie se le escapa que el biometano y el biogás forman parte de esa seguridad energética en Europa. Y por tanto, me atrevería a decir que hasta ahora los gases renovables quizás eran un poquito el patito feo de esta transición, el patito más olvidado, ¿no? El último de la cola, cuando de repente creo que las cosas van a cambiar y lo vamos a ver arriba de todo de esta escena. Y dejadme que le ponga nombre a los gases renovables, porque aquí es un totum revolutum, ¿eh? Los gases renovables, ¿de qué hablamos? Hablamos de hidrógeno verde, voy a insistir en esta palabra, hidrógeno verde, porque hidrógeno no necesariamente tiene que ser verde. Hablamos de biometano, hablamos de biogás, hablamos de gases sintéticos. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, yo me atrevería a decir que el primero que tenemos encima de la mesa sin duda es el biometano, pero es que sin ninguna duda, ¿no? Por tanto, esto está aquí y adquiere, pues yo me atrevería a decir que aparece como principal protagonista de esta transición energética que hasta ahora, insisto, pues no lo había considerado, ¿no? España, ¿cómo estamos? España y Cataluña. Pues como potencial estamos muy bien, pero la palabra potencial implica eso, potencial, que no estamos allí, ¿no? Pero que podríamos estar. Según los estudios de la Unión Europea, seríamos el tercer país con recurso de biometano en la Unión Europea, solamente superados por Alemania y Francia. En el caso de estos dos países, no solamente tienen más potencial, sino que además ya están en el presente, ¿no?, del biometano. En el caso de Francia, me parece que cada mes aprueban, se autorizan 10, 20, 30 nuevas instalaciones de biometano, es decir, llevan un ritmo altísimo. Por tanto, ese potencial se está traduciendo también ya en una realidad. Pues en el caso de España no estamos aún en esa división, ¿no? Yo creo que los números lo dicen todo. Tenemos Europa 19.000
plantas de biogás, de las que de biometano todavía son alrededor de 750 más o menos. Estos números cambian muy rápidamente, pero más o menos estaríamos allí, ¿no? España, si no me equivoco, de plantas de biometano estaría alrededor de 3, 5, algunas ya construidas pero sin poder inyectar, otras que están viniendo, pero estaríamos en números muy, muy, muy pequeños. Por tanto, tenemos por delante muchísimo trabajo, ¿no? Cierto es que tenemos una hoja de ruta del biogás que habla de multiplicar casi por 4 en sus objetivos la situación actual. Y yo me atrevería a decir que eso es poco, eso es muy poco. Eso es una cifra posiblemente que tiene que ver con esa transición energética que no miraba demasiado hacia el gas, ¿no? Miraba más hacia la electrificación, exclusivamente hacia la electrificación, ¿no? Por tanto, me atrevo a decir que eso de multiplicar por 4 va a ser poco, ¿no? Evidentemente, hay otro gran reto encima de la mesa y que posiblemente, en el caso de la electricidad, ha sido la que le ha dado el empujón, la necesidad de tener unos certificados de origen. El gas todavía no tiene esos certificados de origen en el Estado español. Eso, de nuevo, nos pone lejos de esa seguridad energética y de esa descarbonización del gas. Nos pone otra vez lejos, ¿no? Que aún no tengamos esos certificados. Me consta que el Real Decreto está muy avanzado, se hablaba de que estuviera publicado a principios de año. Ahora ya hay otra fecha, se habla dentro del primer semestre, ¿no? Bueno, se va alargando y luego tendremos pues, que hacer todos los registros de esa producción de gas. Bueno, esto no va a ser tan inmediato, ¿eh? Una vez estén los certificados, tendremos luego que certificar también las producciones de gas, ¿no? Por tanto, nos está costando un poco arrancar, nos está costando, pero sin duda la oportunidad es tremenda, tremenda. En el caso, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Del vertedero Elena, fijaros, yo creo que hay 2 mantras en la transición energética. El primero es poner al ciudadano en el centro y el otro es hacer de los residuos un recurso. Esos podrían ser 2 de los grandes conceptos que casi en todas las presentaciones salen, ¿no? Hablemos de energía, hablemos de economía circular, estos temas siempre salen, ¿no? Yo creo que el caso del vertedero Elena es un caso de éxito de ese residuo al recurso y me atrevería a decir más, del problema a la solución. El vertedero Elena, dejadme que os lo ponga un poco en antecedentes, siempre ha sido pionero y siempre ha tenido los problemas de ser pionero. ¿A qué me refiero? Pues fue el primero de los vertederos a la que se le dio una solución distinta al tratamiento de residuos, ¿no? Lo que se conocían como balas de Ecopar, ¿no? Como, de alguna manera, residuos que no eran orgánicos, que salían del tratamiento final de las plantas de tratamiento de residuos, de los ecoparques, ¿no? Y eso, empaquetado, de alguna manera, tenía que tener aún pues, un destino final. Ese destino final fue, en primera instancia y ya con dimensiones pues, interesantes, la planta extractiva que ya había finalizado sus usos y que después pasaba a ser un vertedero Elena, ¿no? Eso que empezó, pues yo me atrevería a decir, con una gran ilusión por parte de todos, ¿no? Íbamos encontrando soluciones a esas partes finales de los ecoparques, acabó siendo un problema. ¿Por qué? Pues porque este vertedero, que en principio era de residuos inorgánicos, pues se empezó a observar pues, que tenía lixiviados y tenía grandes cantidades de biogás. Aquí había que buscar una solución que no fue nada fácil, porque se necesitaba encontrar a esa demanda cercana de ese biogás. Esa demanda cercana del biogás no acababa de salir, ¿no? No acababa de salir. Estamos en Cerdañola, al lado de todo el parque tecnológico del ciclotrón, pero no acababa de salir esa solución, ¿no? Y esa solución sale de la mano del biometano, ¿no? De la necesidad de inyectar. Ya no estamos hablando de utilización directa, sino de inyección. Y aquí es claramente cuando se ve ese problema convertido en solución, ese residuo convertido en recurso, ¿no? Esos no son palabras, estos son realidades, ¿no? Y voy a dar un paso más, ¿no? Y sobre todo
por el patrocinio también y la participación en esta webinar de Gasnam, ¿no? Es decir, el gas, la introducción del gas en el transporte. Fijaros, yo me atrevería a decir que no hace más de 2 años en Cataluña teníamos un estudio encima de la mesa para ver qué alternativas de descarbonización teníamos para el transporte pesado. Y esas alternativas, pues, desde el punto de vista de valoración técnica y económica, cuál de ellas llegaría antes y, por tanto, desde la administración pública a la hora de hacer pliegos administrativos de contratación, cuál de ellos se tenía que priorizar. Bueno, este estudio acabó de alguna manera en que nadie se atrevía a poner cuál sería antes. Pero os avanzo un poco por donde iba. Habían 3 soluciones encima de la mesa: electrificación de transporte pesado, hidrógeno en el transporte pesado y gas natural, solución ya actualmente implementada y también ya implementada en aquel momento. De estas 3 soluciones, la que salía como más viable técnica y económicamente de lejos a corto periodo era el gas natural. Claro, eso de alguna manera no nos gustó, decían ya, pero esta no es una solución que vaya hacia esas renovables. Sí que ayuda a la descarbonización cuando sustituimos petróleo, gasoil y gasolinas, pero necesitábamos ir a un paso más. Total, que el estudio se quedó pues encima de la mesa porque no nos acababa de gustar la solución. La segunda que salía era el hidrógeno. Aquí yo os diría que desde la parte de energía no estábamos de acuerdo. Decíamos, el hidrógeno está demasiado lejos, siempre hidrógeno verde, insisto, está demasiado lejos. Por tanto, esta solución no la vemos tampoco a corto y medio plazo como para ser la solución por la que apueste el sector público para sustituir toda la flota, ¿no? Con lo cual se quedó aquí. Ese estudio no tuvo en cuenta ya hace 2 años al biometano, no lo tuvo en cuenta. Por tanto, está clarísimo que hoy, si lo reprendiéramos, la solución sería el biometano, porque ya era el gas la primera y no nos gustaba porque no era un combustible renovable. Ahora claramente sí es posible. Cierto es que va a necesitar de los certificados de origen, pero eso está aquí. Es decir, no tenemos que cambiar. Estoy pensando, por ejemplo, en la flota de TMB. No tenemos que cambiar los autobuses. Ya hay un porcentaje muy elevado de autobuses que van con gas, ¿no? Lo mismo nos pasa con la infraestructura, ¿no? No tenemos que cambiar más infraestructuras. Ya tenemos gasineras en estas estaciones, en los depósitos de autobuses. Por tanto, aquí hay un juego importante. Lo mismo nos pasa con el transporte de mercancías. Ya hay muchos camiones que funcionan con gas. Y por tanto, sería muy fácil este cambio. Por tanto, fijaros que en muy poco tiempo aquí están pasando cosas que casi se nos escapan. Y yo no quería dejar de pasar la última. Y la última, que es la que no es nada fácil. Claro, la diferencia entre el biometano y posiblemente otros recursos energéticos renovables está en el origen de la materia primera, ¿no? En ese recurso que vamos a necesitar. Sin duda es más fácil captar la energía del sol, la energía del viento, que los sustratos que van a dar, nos van a proporcionar el biogás, ¿no? Sustratos que vienen pues, de los residuos urbanos, que vienen de los residuos de la depuración del agua, que nos vienen de la industria agroalimentaria y de la industria ganadera, ¿no? Ganadera. Todos esos residuos dispersos, cada uno, digamos, con sus problemáticas distintas, ¿no? Poner en solfa a todos ellos, ¿no? Que todos ellos de forma coordinada trabajen para producir ese biometano. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Y aquí, aunque haya sido, este no era el motivo por el cual Energía ha pasado a formar parte de una consejería de acción climática en la que también está agricultura, alimentación y cambio climático, creo que eso puede ser otra virtud que podamos tener aquí en Cataluña. Es decir, he empezado con una, la cultura gasista como país que tenemos. La última es que por primera vez, nunca habíamos estado juntos, en una misma consellería están las políticas de agricultura, están las políticas de alimentación, están las políticas de agua, están las políticas de residuos, están las políticas de clima y están las políticas de energía. Todas están juntas. Por tanto, están juntas las políticas de los sustratos, desde aquellos que tienen un residuo, ¿no? Y que tienen que buscar una solución, con aquellos que tenemos que poner encima de la mesa soluciones de transición energética y con aquellos que tienen que descarbonizar la economía, ¿no? Por tanto,
yo me atrevería a decir que este es el gran proyecto transversal de consejería que vamos a tener en esta legislatura. Y ya está, ya estamos todos trabajando. Es el único, en este momento tenemos un único grupo de trabajo donde estamos todos, una consejería inmensa, pues el único grupo de trabajo donde estamos todos justamente es el del biogás. Y nosotros desde Energía siempre decimos, y biometano, y siempre ponemos esa colilla, siempre, 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 ¿no? Porque al final el biogás, todos tenemos claro que va a tener un uso, me atrevería a decir que más local, ¿no? El biometano es el que puede abrir el biogás a un universo mucho más amplio, ¿no? El universo del transporte, el universo del hidrógeno verde, ¿no? Desde ese reformado del biometano a que ese biogás llegue a la casa de todos nosotros, ¿no? A través de la red de transporte y distribución de gas. Por tanto, abre una puerta que no estaba y, por tanto, es una puerta a ir a máximo potencial del uso del biogás y del biometano. Nosotros vamos a estar aquí y vamos a estar detrás de todos los proyectos que nos lleguen. Y también vamos a estar molestando, perdóname que lo diga así, molestando a la Administración estatal, tanto a la Dirección General de Energía como al organismo regulador, a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, porque tenemos claro que o tenemos una regulación clara y que empuje, o esto va a costar muchísimo. De hecho, nosotros ahora en Cataluña tenemos una planta de biometano que está quemando, literalmente, el biometano porque no puede conectarse a la red de transporte. La red de transporte al final está donde está y la de distribución está donde está y las plantas de tratamiento de los residuos para generar biogás y luego después de un upgrading biometano están donde están, ¿no? Por tanto, o hacemos una regulación que permita conectar de la forma más fácil o nos va a pasar lo que nos pasa con esta planta, ¿no? Pues que la tenemos produciendo y quemando porque no se puede conectar directamente a la infraestructura de transporte de gas sin previamente hacer una bajada de presión para luego volver a subir la presión, ¿no? Bueno, estamos aquí, ¿no? Ahora tenemos una solución, pero es una solución que es cara, es muy cara porque es bajar y subir presión cuando casi se podría conectar directamente, ¿no? Bueno, son esos temas que hay que ir solucionando. Y la otra, que creo que tampoco se nos escapa, y aquí nosotros hemos hecho una alegación al Ministerio que tiene que ver con las ayudas de biogás que en este momento están pues, ya en su tramo final, ¿no? Ya todos conocemos el borrador, y también conocemos el borrador de la resolución de la primera de ellas que va a salir. Y aunque en las bases de estas ayudas sí se habla claramente del biometano, luego en la primera resolución que va a salir, creemos que hace una diferencia significativa y sustancial cuando ese biogás se va a utilizar como biometano para inyectarlo a red respecto a cuando se va a utilizar para producir electricidad e inyectarlo a la red de distribución y transporte de electricidad. ¿Cuál es la diferencia que creemos que se está haciendo? Pues en el caso de su uso para producir electricidad, lo que es la evacuación de electricidad de la planta hasta distribución y transporte, hasta el sistema de transporte, está también subvencionada, esa línea de evacuación. En el caso del biometano, para inyectarlo a red de distribución y transporte de gas, esa antena de evacuación no está subvencionada. Aquí hay una diferencia muy clara. Entonces, esto no ayuda. Estas diferencias que desde fuera pueden ser sutiles, pero cuando estás trabajando en este sector, esto no es útil. Esto es clarísimamente una diferencia, ¿no? Pues esto lo hemos puesto encima de la mesa. Y yo creo que esto ha sucedido sencillamente porque el biometano y su potencial no estaba en el radar, no estaba, ya antes he empezado, no estaba en el radar. Va a empezar a estarlo y si no, cada día cuando nos pongamos delante de la televisión a escuchar las noticias y ver qué pasa con Ucrania, Rusia, qué está pasando con el gasoducto, con el Nord Stream 2, qué está pasando con todo esto, ¿no? Creo que vamos a empezar a poner la antena, ¿no? Y a escuchar. Pero de momento esa resolución va a salir claramente con digamos, con unas reglas del juego que no son iguales para todos, ¿no?
Y aquí creo, insisto, que nos estamos equivocando. Yo creo que ya he comentado casi todo lo que tenía que decir, es decir, estamos delante de una oportunidad tremenda, que hay juego, hay muchísimo juego y que tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar porque, insisto, tenemos cultura de gas, tenemos también, y esto no quiero dejar de decirlo, y en el caso de Cataluña tenemos una potente industria agroalimentaria y una industria ganadera de un potencial, digamos, me atrevería a decir que de los primeros en Europa. Aquí está una gran cantidad del sustrato que necesitamos para hacer el biometano. Un biometano que haremos en zonas rurales, en zonas donde se están desarrollando todas estas actividades. Y por tanto, aquí juega todo, juega la economía circular, juega el reto demográfico, juega la energía, juega todo. Por tanto, yo me atrevería a decir que es uno de los proyectos más ilusionantes y más integradores en los cuales podremos trabajar dentro de esta década, que por tanto vamos a estar aquí. Yo aquí sí que a Joan Francisco pues lo dejaría porque creo que tenemos muchas cosas que aprender en esta sesión de hoy, sobre todo para poder replicar el proyecto Elena en tantos otros proyectos que seguro que nos van a venir. Gracias y, bueno, y seguimos con esta interesante jornada. Muchísimas gracias, Asunta. Yo sobre todo me quedo con ese mensaje de que es un reto muy ilusionante porque combina muchísimos elementos. Agradecerte nuevamente que nos hayas acompañado y el impulso decidido que se queda manifiesto en tus palabras a lo que es esa oportunidad a partir de la gasificación verde de Cataluña bajo tus responsabilidades. Muchas gracias y ya sin más pasaríamos a la mesa redonda. Cedo la palabra a la secretaria general de Sedigas, Nayara Ortiz de Mendivil, para que demos inicio a la mesa redonda que nos permita adentrarnos en los detalles y las características del proyecto Elena. Nayara, cuando quieras. Muchas gracias, Joan. Antes de nada quería agradecer a todos los ponentes de la inauguración, tanto al presidente de Sedigas, Joan Batalla, como al presidente de Gasnam, Francisco López, y por supuesto a la directora general, Asunta Farran. También quería agradecer a los ponentes que nos acompañan hoy en la mesa redonda. Tenemos varios ponentes que os presentaré ahora mismo. Quería agradeceros por participar en este webinar y por dar a conocer a todos los asistentes, que tenemos más de 200 asistentes, este proyecto que finalmente ha sido una realidad. Quería comentar, y en línea con lo que ha comentado Asunta Farran, el potencial que tenemos en España. Tenemos más de 137 teravatios hora de biometano. Es un potencial que, si conseguimos cubrir todo el potencial, se podría cubrir el 100% de la demanda del sector residencial y comercial actualmente que utilizan gas natural, incluso el de generación eléctrica. Y con ese 137 podríamos cubrir más de un 62% del sector industrial. O sea que estamos hablando de un potente vector para descarbonizar diferentes sectores gasistas y luego los del consumo de gas, ¿vale? Por otra parte, unido también al potencial, y también lo ha comentado ya Asunta, somos el tercer país con más potencial en Europa, por detrás de Francia y Alemania, pero por daros también unos cuantos datos, Francia y Alemania, están con más de 200 plantas ya de biometano, y en España, pues como ha comentado Asunta, estamos hasta el año pasado 2, 3 y ahora pues no llegamos a 5 plantas, ¿vale? O sea que hay mucho recorrido por hacer y es una de las razones por las que hemos hecho el webinar hoy, ¿no? Nos queríamos poner en valor este proyecto que ya ha sido una realidad. Durante el año pasado, ya en mayo, empezó a inyectar a la red de distribución. Es el primer proyecto que inyecta a la red de distribución en España y queríamos pues, poder compartir con todos vosotros las presentaciones, las experiencias que ha habido en este proyecto para que se puedan replicar, como comentaba Asunta también, para que empiecen a multiplicarse, a poder ser durante este año y en los próximos años, ¿vale? Sin más, también llevamos un poco de retraso ya, o sea que os voy a pedir un poco de cumplir los tiempos. Tendrá unos 10 minutos cada ponente y paso a presentaros a los ponentes y luego ya doy la palabra a José Luis Rodrigo. Tenemos si podéis poner igual las cámaras ya, José Luis, Ángel, Ignasi, voy presentándoos para que os vean. En primer lugar va a comenzar la presentación José Luis Rodrigo, que es ingeniero de obras públicas. En la actualidad es responsable de desarrollo de proyectos de biometano en Naturgy Nuevas Energías, concretamente en la zona este. Su trayectoria profesional en el grupo Naturgy es de más de 20 años de experiencia desarrollando diferentes labores, desde la comercialización de grandes clientes hasta la expansión de redes de distribución
y enfocándose en los últimos 5 años en proyectos de biometano desde diferentes perspectivas del grupo. Posteriormente continuará Ángel Güell, que es profesor mercantil y apoderado de la empresa Puigfel. Seguidamente estará Ignasi Mayol, es ingeniero industrial y también es responsable de proyectos de ingeniería en Naturgy y Nuevas Energías, dando soporte técnico al desarrollo de proyectos de biometano en España, y su trayectoria profesional es de más de 15 años en Naturgy, desarrollando diferentes proyectos de eficiencia energética, innovación, energías renovables, etc. Pasará la palabra a Francisco Torres, que es ingeniero industrial, en la actualidad es responsable del área de desarrollo de nuevos negocios de energía y gestiona proyectos a nivel español de gases renovables. Y por último, daremos la palabra a Nuria Pacheco, que es ingeniera química y técnico en prevención de riesgos laborales. Estuvo trabajando más de 10 años en temas de biocarburantes y actualmente desarrolla el proyecto como autónoma en EQSC. Sin más, no quería perder más tiempo en la presentación y quería ceder la palabra a... No sé si está, no le veo. José Luis Rodrigo. No veo la cámara. Sí, estoy aquí. Vale, perfecto, José Luis. Vale. Pues nada, muchas gracias. Nayara. Te cedo la palabra. Nada, bueno, gracias a vosotros. En primer lugar, bueno, como vamos muy ajustados de tiempo, en primer lugar, bueno, pues como todos, agradecer la participación tanto a Serigas y Gasnam por la oportunidad que nos dan de dar visibilidad a un proyecto singular como es el proyecto Elena. Y como no, también a la administración y las palabras de Asunta Farran, que la verdad es que me encanta que haya dentro de la administración fans como el caso de Asunta Farran y por supuesto la Dirección General de Energía de Cataluña. Y cómo no, pues bueno, dar las gracias a todos los asistentes y dado el interés despertado y el volumen de gente que esperemos dar visibilidad y contestar a todas las dudas que podáis tener, ¿vale? Sin más, bueno, voy a pasar a compartiros una presentación a la que me voy a apoyar, ¿vale? A ver, sí, cuando lo veáis, pues me decís. Está en ello, José Luis. Sí, perfecto. Mientras tanto, comentaros que al final tendremos una ronda de preguntas para que todos los asistentes podáis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Adelante, José Luis. Vale. Bueno, en primer lugar, bueno, presentarnos desde Naturgy, quiénes somos, qué hacemos nosotros. Bueno, pues concretamente dependemos de la rama de Naturgy de energías renovables. Dentro de esa rama pues hay una dirección general que es la de nuevos negocios. Y bueno, dentro de nuevos negocios pues nos encargamos de impulsar, invertir en proyectos de biometano, de hidrógeno, de movilidad y de almacenamiento. Y concretamente en la rama de biometano, pues el impulso claro sobre esta energía renovable en la cual entendemos que podemos vertebrarlo tanto en los ámbitos, como se ha comentado, vehicular, industrial, residencial y, como bien decía Francisco López, naviero. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos o cuál es nuestra propuesta de valor en los proyectos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es tratar de valorizar el biogás para incrementar el valor de negocio y formar parte de un proyecto de generación de gas renovable para donde fomentamos la economía circular y la descarbonización. ¿Y qué hacemos? Pues analizar un proyecto desde el inicio, desde ese residuo, para finalmente convertirlo en un recurso, como bien comentaba Asunta. ¿Dónde lo analizamos? Pues podemos analizarlo desde el principio, es decir, de ese recurso, o bien entrar dentro de toda la cadena de valor, pues analizando la planta Breeding que purificaría ese biogás para obtener biometano, en cuanto a permisos, proyectos, construcción, operación y mantenimiento, y posteriormente pues analizamos cuál es la evacuación óptima de ese biometano. No solo en la inyección a red, como creemos que es la principal de las virtudes que podríamos tener de este biometano, sino también en el transporte para la producción de bio-GNL. Por ejemplo, en aquellos proyectos donde se está quemando biometano, pues lo podríamos también aprovechar porque está lejos de red en su utilización como bio-GNL. ¿De acuerdo? Posteriormente también realizamos lo que sería la certificación en tanto en cuanto las garantías de origen no están, pues hacemos la certificación privada de ese gas como renovable y finalmente en base a nuestro portfolio y conocimiento de nuestros clientes, pues lo comercializamos y también realizamos el trading de biometano.
Bueno, un poco comentaros cuáles son los proyectos en los que hemos participado dentro de Naturgy. De izquierda a derecha, pues uno de los proyectos también ubicados en Cataluña, en Lleida, concretamente el proyecto de Metamorfosis, donde lo que realizamos fue la purificación de un biogás procedente principalmente de purines de una granja de cerdos para su utilización en movilidad y conseguir concentraciones de biometano superiores al 95%, que finalmente nos podrá permitir, y esperemos que sea el tercer proyecto de inyección de biometano por parte de Naturgy en las próximas fechas. Siguiendo con Butarque en Madrid, es un proyecto que nos sirvió para demostrar dentro de un proyecto europeo, EcoGate, para demostrar lo que son los certificados de origen, ¿vale? Y su inyección también en red, fue la primera inyección en red. Y por último, además del proyecto de biometano que se está inyectando en España, también fomentado por Naturgy, es el segundo de los 5 proyectos que actualmente están inyectando biometano en las redes de suministro, es el de la Dardenne, donde purificamos un biogás procedente de depuradora y se ha utilizado también en movilidad y actualmente inyectando en las redes de gas natural. Y bueno, ahora la estrella de la presentación, ¿no? Que es el proyecto Elena, donde los datos pues ya nos lo ha anticipado Joan Batalla. Simplemente decir pues que lo hemos ubicado en tan solo 500 metros cuadrados. Es una solución muy compacta, ¿vale? Con las producciones esperadas entre 11 y 12 gigavatios, con una inversión asociada de más de 2 millones de euros. Como datos relevantes, ver que podríamos aportar a 3.200 viviendas, ¿vale? Si bien aportar sobre el potencial que comentabas, Nayara, y que el potencial accesible de biometano en Cataluña se podría llegar a dar biometano hasta 474.000 viviendas o movilizar 6.600 autobuses. Y bueno, y cómo no, también comentar que un proyecto de este tipo pues ha hecho que más de 100 personas hayan podido trabajar tanto su desarrollo, construcción y explotación. Decir que los proyectos de biometano, en este caso muy próximo al área metropolitana, bueno, está en el área metropolitana de Barcelona, pero hay otros, como por ejemplo el que comentábamos de Metamorfosis, que son áreas urbanas en poblaciones de no más de 5.000 habitantes y que serviría también para fijación de población rural, dado que tendríamos un incremento de puestos de trabajo. El inicio de la explotación del proyecto Elena fue en septiembre de 2021 y a partir de ahí pues, bueno, estamos funcionando en continuo. Y por último, simplemente destacar pues toda la repercusión mediática que este proyecto ha tenido en cuanto a medios de comunicación, tanto digitales, visuales, y la visita que hemos tenido de las personalidades. Y destacar finalmente, y en el centro de la slide lo que podéis ver, bueno, pues que ha servido para suministrar parte del biometano que se está generando, pues está sirviendo para que una flota en concreto de la empresa Aquaservice, pues está funcionando ahora mismo con este biometano. Y sin más, bueno, pues ya esta es mi breve presentación y doy paso a Puigfel para que nos diga pues de dónde tenemos ese recurso que hemos conseguido viabilizar en biometano. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, pasamos, como has comentado, a Ángel. Ángel, adelante. Bueno, estamos teniendo problemas. No sé si nos oye. Sí, yo creo que sí, es que va la cámara muy lento. Ángel, ¿nos oyes? Bien. Ahora sí. Sí. Vale. No os veo, pero os oigo. Vale. Bien. Puigfel es un grupo de empresas dedicados a excavaciones, movimientos de tierra, a fábrica de ladrillos y canteras de arcilla. Y en ese sentido, cuando contactamos con Cerámicas Surat, se salió la posibilidad de hacerlo con las balas de Ecopark. Estas balas de Ecopark son los residuos que han pasado por el Ecopark, que ha separado materia orgánica y residuos que son reciclables, y la fracción resto, que llaman, embalada en inflejada y embalada en bolsas de plástico, son las que nos han llegado aquí en el depósito
y las hemos, previamente, hemos impermeabilizado con una lámina PET electrosoldada para garantizar, aparte de que el terreno arcilloso ya es impermeable, hemos constituido el depósito, hemos ido depositando las balas. Estas balas se hacían entongadas de unos 3 pisos, de 3 capas de balas, se recubrían con tierras para que pudieran circular los camiones por encima y ir depositando las sucesivas capas. Se iban formando pozos para la extracción de las aguas pluviales, los lixiviados. Las aguas pluviales se canalizaban a una balsa para su recogida, cuidando de que no estuvieran en contacto con los residuos y, en fin, se entraban del orden de, en algunos momentos, de 700 toneladas al día y, a ver, un momento, las dimensiones del depósito son unas 5,5 hectáreas. Tiene una profundidad de unos 50 metros. Se inició en el año 2001 y la primera licencia, la actividad de entrada de balas fue en el año 2007 y estuvieron entrando hasta el 2011. Entró la última bala. A partir de esta fecha se hizo la cubierta de clausura del depósito y a partir de aquella fecha se han hecho las labores de mantenimiento. Se ha hecho una siembra para protección y se han ido, la actividad ha sido canalizar el gas a unas torchas, a unas torres de combustión para quemar el gas. Este gas luego salió la oportunidad de aprovecharlo cuando se comprobó que tenía una cantidad importante, significativa, y fue cuando conectamos primero con gas natural y luego con Naturgy para la canalización y el aprovechamiento de este gas. Nosotros no entendemos de gas y entonces pues la decisión fue de cederlo a los que saben de esto y que tienen los medios para su aprovechamiento energético. Vamos a ver qué más podría decir aquí. Actualmente los depósitos el gas se recoge a través de 38 pozos que extraen el biogás, 18. Tenemos más 11 pozos perimetrales del depósito y tenemos 5 pozos mixtos en los cuales se extrae lixiviados y gas a la vez. Quincenalmente se efectúan controles del gas en cada uno de los pozos y bien, este gas pues a través de ramales se conducen hacia la planta de upgrading y por nuestra parte el gas no tiene ninguna manipulación. Este gas, tal como se recoge, es aspirado desde los pozos, es conducido a la planta de upgrading. Bien, una vez hemos hecho esta cesión del gas, un poco con esta cesión, comentar que se estableció que el sistema que teníamos de las torchas para quemar el gas está el dispositivo automático que en caso de que la planta upgrading por cualquier circunstancia parara su actividad, automáticamente se disparaban las torchas del depósito para en fin, quemar el gas y evitar su acumulación. Nada más decir que por nuestra parte prácticamente somos un poco pasivos en este sentido porque el gas no lo manipulamos, solamente pues lo recogemos y lo conducimos hacia la planta de upgrading. Muchas gracias, Ángel. Sin más, damos la palabra a Ignasi Mayón. Creo que con esto he explicado más o menos nuestra intervención. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias.
Ángel. Gracias. Vamos. Hola. Sí, Ignacio, buenos adelante. días. Buenos días. Yo también tengo una presentación. Sí, lo único, buenos días. Quería preguntar si se me escucha bien. Un poco Es porque me sale entrecortado. aquí ancho de pero banda. Sí, se te oye un poco entrecortado Un poco y creo que te entrecortado. llega lejos, sí, te llega tarde. Vale, voy a intentar a ver si me puedo conectar un momento a la red que no sea Wi-Fi y así tengo una mejor cobertura. Es un momento. Vale. Antes habíamos probado y funcionaba bien, pero son cosas del directo. Sí. Ahora funciona mejor, quizá. Sí, ahora mucho mejor, sí, Ignacio. Vale, sí. Adelante. Problemas de Wi-Fi. Vale, pues mira, os comparto la presentación. Vale. Vale, ahora se está cargando. Se ve, ¿no? Ya, sí, si la puedes. Okay. Sí, exacto. Vale, yo mi presentación tratará un poco sobre lo que es la propia planta de upgrading de biogás. Vale, a ver si lo pongo Si en la modo puedes maximizar o presentación. no, sí, no Sí. salió. Ahora Sí, ¿Sí? ahora sí. Perfecto. Ok, vale. Pues a ver, os comento un poco el objetivo de lo que es la planta de upgrading de biogás. Al final nosotros captamos el biogás que procede del depósito controlado y lo que hacemos es un tratamiento de este biogás para alcanzar la calidad necesaria para la inyección en la red de distribución de gas. Disculpa, es que has puesto o sea, no es tan grande, yo por lo menos lo veo como diapositiva así. A ver, sí, es un modo de presentación, no. A ver, un momento. Pero lo puede cambiar, ¿no? Para poner solo. Ya, pero igual se le va. Es en configuración de la visualización arriba. Ahí. Digo porque si no se ve un poco pequeño. Aquí. Mira, a ver. Pruebo. ¿Ahora? Sí, ahora perfecto. sí, ya está Ahora bien, sí, perfecto. vale. Gracias, Ignacio. Vale, entonces, bueno, en esta diapositiva os quería enseñar un poco cuál es el objetivo de la planta de upgrading de biogás, que es producir gas renovable, biometano, inyectarlo a la red de distribución de una forma segura, estable y eficiente. Vale, vemos un poco lo que son los participantes. Ya hemos hablado un poco de los orígenes del proyecto, que eran el consorcio del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, el Parc de l'Alba, Puigfel buscaban un proyecto para poder aprovechar el biogás que en ese momento pues, se estaba quemando en las antorchas, ¿no? Y que de hecho el gas iba creciendo cada vez más la producción. También ha habido un apoyo claro por parte también del Ayuntamiento de Cerdanyola y de las entidades públicas de la Generalitat para tirar adelante este proyecto. ¿Vale? Entonces, un poco los participantes son, digamos, para que tengamos claro el esquema, Puigfel es quien gestiona las instalaciones de desgasificación del vertedero, Naturgy hace la extracción y el procesamiento del biogás para producir el biometano y entrega el gas al punto de inyección en la red de gas natural de Nedgia. Y por último, bueno, ese gas que se introduce en la red de gas es comercializado a su vez por Naturgy. ¿Vale? En la parte de abajo vemos un poco todas las empresas colaboradoras que han participado en este proyecto, que es lo que comentaba antes José Luis, que a lo mejor estamos hablando de unas 100 personas que han trabajado directamente en esta obra y bueno, que ha sido necesario coordinar todas estas empresas y todo este esfuerzo para poder hacer realidad de este proyecto. Yo además añadiría que en algunos casos son trabajos de una calificación alta y también quería decir, por ejemplo, que algunas partes de la instalación han sido diseñadas y construidas íntegramente en Cataluña, ¿vale? Unas partes importantes como por ejemplo el módulo de inyección. ¿Vale? Vale, un poco las fases del proyecto, así de una forma resumida, pues primero, naturalmente, aunque se trataba de una instalación, digamos, de innovación a una escala industrial, pues tuvimos que pedir una licencia ambiental al ayuntamiento
pedimos la licencia de obras para la construcción de la planta de upgrading. También en este caso había que alimentar, o sea, como estábamos en un solar que no había nada, en una parcela, pues claro, hubo que hacer una tramitación con la compañía eléctrica para construir la línea eléctrica de suministro a la planta desde un CT de la compañía. Y por último, antes de poder iniciar la puesta en servicio de la instalación, se hizo la legalización de la planta en seguridad industrial. La construcción y puesta en marcha del equipo, o sea, más o menos para que tengáis una idea de los plazos, pues el suministro de los equipos fueron unos 9 meses. Poco antes de la llegada de los equipos se inició lo que es la construcción de la obra civil necesaria y también de las conexiones al sistema de desgasificación. Esto duró unos 3 meses aproximadamente. La construcción de la línea eléctrica 1 mes. Y por último, la puesta en marcha más el performance test que se hizo duró aproximadamente 2 meses. Esto significa aproximadamente que estuvimos recuerdo que sobre junio empezamos las pruebas de la planta y sobre septiembre la planta entró en explotación comercial. Vale, aquí vemos en la parte derecha de la pantalla pues una captura del Google Maps donde se ve lo que es la ubicación del depósito control Elena, donde está toda la parte del centro direccional de lo que es el Par del Alba. Entonces aquí paso a explicar un poco cómo es el diagrama de proceso de la planta. Digamos, esta planta está conectada al sistema de desgasificación del vertedero. ¿Vale? Hay un vertedero de residuo sólido urbano que son balas de rechazo del ecopark. Este vertedero tiene aproximadamente, hemos hablado de una 40 de pozos en los que se extrae el biogás. El biogás... Lo llevo puesto. ¿Cómo? Hasta que llegamos, digamos, a instalar la planta de aprovechamiento, se quemaban las antorchas que se indican aquí, la antorcha TX2 y TX3. Bueno, nosotros nos hemos conectado a esta red de desgasificación y mediante unas soplantes de extracción de biogás nosotros provocamos una succión y extraemos el biogás del vertedero. ¿Vale? Las antorchas están paradas y nosotros pasamos a tomar el control de la extracción. Antes de las soplantes hay una etapa de secado, que lo que hay un intercambiador de calor, que el gas se enfría aproximadamente a unos 5 grados y esto es para condensar toda la humedad que puede tener el biogás. Hay que pensar que el biogás es un gas saturado de humedad. Y en cambio nosotros a la red de gas no podemos inyectar un gas con humedad, tiene que ser un gas seco. Entonces lo que se hace primero de todo es un secado del biogás. A continuación, después de las soplantes, nos encontramos unos filtros de carbón activo. Estos filtros de carbón activo lo que hacen es eliminan los contaminantes que pueda haber en el biogás, que básicamente pues, puede ser sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles y siloxanos. Y mediante carbón activo, estos contaminantes se depuran en el biogás. ¿Vale? Una vez salimos de los filtros, tenemos, digamos, un gas depurado y pasamos a la etapa de lo que se llama upgrading. Upgrading significa mejora, enriquecimiento. Por tanto, el objetivo de la planta de enriquecimiento o de upgrading es, digamos, incrementar el contenido de metano en el biogás hasta llegar a un valor, digamos, compatible con los usos del gas natural. ¿Vale? Por tanto, lo que se aplica en esta planta es una separación mediante del CH4, o sea, del metano, y del CO2 mediante una tecnología de membranas. ¿Vale? Hasta que llegamos a la salida de estas membranas a una pureza que cumple, digamos, las características del gas que requiere el protocolo de detalle, el PDCU01, de las normas de gestión técnica del sistema del gas natural. ¿Vale? De todas maneras, este gas se entrega al módulo de inyección y en el módulo de inyección, esto ya lo comentará Necia, posteriormente hay un control. Si el gas, por lo que fuera, no cumple estas características, lo que se hace es se rechaza el gas y el gas se retorna a la instalación de upgrading donde se recircula o bien se conduce a una antorcha de emergencia para su combustión. ¿Vale?
hay un elemento que no hemos comentado, que son los compresores de biogás, es porque la tecnología membrana requiere de una cierta presión, aproximadamente entre 12 y 16 bares, para poder hacer esta separación correctamente. Aquí enseño unas cuantas fotos de lo que es las instalaciones realizadas. Primero aquí vemos la conexión a una de las tuberías principales de biogás del sistema de gasificación. Esta conexión se hace de esta forma precisamente para evitar que nos lleguen posibles condensados a la planta. Hay que pensar que la planta está ubicada en la parte más baja del depósito controlado, ¿vale? Entonces, cualquier condensado que se produzca, por ejemplo, por diferencias entre temperatura de la noche, del día o en el caso de una parada, nos va a venir hacia nuestra planta, ¿vale? Por tanto, lo que primero hacemos es con unas trampas de condensados, recogemos estos condensados para que no nos entren en el proceso, ¿vale? A partir de esta entrada hay, digamos, 3 colectores que están conectados a 3 zonas diferentes de pozos, la zona 1, 2 y 3. Se mide mediante estos caudalímetros, se mide el gas de entrada en la planta y a continuación se forma un colector común que ya entra en lo que es la propia instalación de upgrading. ¿Vale? Esta es la etapa aquí se ve, no sé muy bien, pero se ve lo que hay es el intercambiador térmico donde se produce el secado del biogás. Y aquí en la foto de derecha se ven las 2 enfriadoras que mediante una solución de glicol enfrían el gas hasta lo que hemos comentado, aproximadamente unos 5 grados para secar el biogás. Tras el secado del biogás hay las soplantes de extracción de biogás. Tenemos 2 soplantes para poder tener una redundancia que de esta forma, pues en el caso de que una soplante esté en mantenimiento, podemos mantener en funcionamiento la instalación y continuar con la extracción del biogás y su procesado. A continuación, la siguiente etapa, una vez se ve aquí en la parte izquierda de la foto, se ven los 2 filtros de carbón activo. Hay 2 filtros de carbón activo que están puestos en serie en un sistema Lick-Lack, de forma que puede hacerse primero pasar por el filtro 1, después por el 2, o se puede cambiar, invertir el sentido, es decir, primero por el 2, después por el 1, y esto se hace básicamente para aprovechar al máximo el carbón activo. ¿Vale? El carbón activo es uno de los consumibles de la planta. Una vez está colmatado, pues hay que retirarlo y añadir carbón activo nuevo. ¿Vale? A la salida del carbón activo, por tanto, ya tenemos un gas que está seco, está depurado y tenemos que pasar a la etapa de enriquecimiento de upgrading. ¿Vale? Como la tecnología membranas hemos comentado que necesita presión para funcionar, se dispone de estos 2 compresores. Estos 2 compresores no son redundantes al 100%, sino que se pusieron 2 compresores para poder tener un rango más amplio de funcionamiento. Hay que pensar que en general la planta funciona bien entre un 75% y un 100% del caudal, pero es posible funcionar a un caudal más bajo. Entonces el hecho de tener 2 nos permite tener un rango más amplio de funcionamiento. A la salida de los compresores vamos a la etapa de membranas. Aquí, para que se viera un poco mejor, he puesto lo que es la etapa de las membranas. Están dentro de un contenedor que tiene, por una parte, una sala con las membranas y una sala de control con los armarios eléctricos y de control. Aquí en la foto de la derecha se ven las membranas. Tenemos unas 15 membranas distribuidas en 3 etapas para intentar recuperar al máximo el metano de la entrada. Más o menos el rendimiento del proceso es que recuperamos un 99%, superior a un 99% del metano que tenemos a la entrada. Y en la foto de abajo tenemos lo que es el punto final donde nosotros entregamos el gas, que es el módulo de inyección de energía, que después ya lo explicarán con más detalle Necia. Aquí se ve una foto global de la planta. Ocupa más o menos unos 500 metros cuadrados, que es tanto lo que es la parte del upgrading como la parte de la inyección. Se ve un poco aquí los tubos de polietileno que llegan del campo de gas, toda la parte del pretratamiento, los filtros de carbón activo, los compresores, y después lo que tenemos es una pequeña oficina donde podemos tener algunos repuestos críticos para la planta. Y bueno, un poco
Esto es la presentación un poco que os quería hacer de la planta. Espero que se haya entendido bien un poco todo lo que es el proceso. La planta está, es lo que os comentaba, que se puso ya en explotación en septiembre y digamos está funcionando 24 horas. Habitualmente hay una empresa que tenemos contratada para la parte del mantenimiento que va periódicamente a la planta y después también es posible conectarte remotamente para comprobar que todo está funcionando correctamente. Muchas gracias, Ignasi, por la presentación, muy interesante. Pasamos la palabra a Francisco Torres, que bueno, una vez que Ignasi nos ha explicado ya todo el procedimiento de la planta, ya Francisco Torres se va a centrar más en la parte de la inyección de ese biometano producido a la inyección de red de gas natural. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a ver si comparto también una pequeña presentación base. Primero un poco agradecer a Serigas por la iniciativa de esta webinar. Creo que hay que hacer difusión de lo que se está haciendo y esto es una prueba de ello y creo que bueno, deberíamos de hacer, se tendrá que hacer varias con los proyectos que se están desarrollando en la actualidad. También quería agradecer mucho a la Consejería de Asunta, básicamente por la implicación en la gestión que están facilitando nos han facilitado las autorizaciones, concretamente con este proyecto y con otros que hemos desarrollado en la comunidad. Y también el firme compromiso que tiene la Administración por el desarrollo de este vector. Creo que es clave, y ya lo he dicho al principio, y se están implicando fuertemente en el impulso del potencial que existe en Cataluña, concretamente al desarrollo del plan de gasificación verde, que es básicamente lo que servirá mucho para dinamizar este sector. Bueno, sin más, un poco enseñaros de cerca qué es esto. Bueno, ese es digamos, el vertedero. El vertedero, nosotros aquí lo que hicimos fue una pequeña canalización. Este vertedero que en principio se ha dicho que bueno, pues tenía limitaciones para poder hacer un uso adecuado, ¿no? del gas que tenía, del recurso energético que tenía, ya que para autoconsumo era complicado y esto es complicado para casi todos los proyectos, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen los proyectos donde hay biogás es precisamente la gestión de la oferta y la demanda. La ventaja de la infraestructura gasista básicamente es esto, o sea, da flexibilidad a cualquier tipo de proyecto, ya que, bueno, en el caso de Elena, pues el 100% de lo que se produzca se podrá introducir en el sistema gasista. Y no hay que desperdiciar energía solamente en caso de emergencia en antorchas, ¿no? Por lo tanto, la infraestructura de gas, pues lo que va a hacer es flexibilizar este tipo de proyectos, va a hacer que este proyecto no solamente esté pendiente de un consumidor concreto, sino un poco para que tengáis la foto. Esto es un zoom de donde está el proyecto y dónde engancha en la infraestructura, pero bueno, esto es una malla compleja. Francisco, ¿Sí? disculpa, no vemos la presentación, no sé si la has compartido bueno. Ya, entiendo que estabas hablando de la presentación, no la veo. Sí. Efectivamente, estaba... Un segundo. Ahora se está abriendo. Ahora, ¿no? Ahora sí, si la pones la amplías. Pues... Dale al botoncito ahí. Sí, ahí está. Ahora ya está, perfecto. Sí, gracias. ¿no? Bueno, sí, pues ahora sí, gracias. Todo lo que he hablado antes era de esta diapositiva, básicamente se veía la foto de dónde está el vertedero y dónde engancha con la infraestructura, ¿no? Y un poco esta sería la imagen bueno, que esa conexión, esa infraestructura forma parte de una gran malla, una compleja malla de gas que existe en el territorio, ¿vale? Esto, bueno, pues constituye una conexión al sistema gasista en Cataluña, constituye una conexión al sistema gasista español, pero constituye un sistema de conexión al gasoducto europeo. O sea que básicamente lo que hace esta infraestructura al conectarse lo que hace esta instalación al conectarse a la infraestructura gasista es poner a disposición el gas de todo el sistema gasista europeo. Por poner un ejemplo, por ejemplo, en la inyección de este biometano se puede producir aquí en
en esta ubicación, pero pues no sé, alguien en Tarragona podría disfrutar de este gas renovable, básicamente haciendo uso de lo que son las garantías de origen, ¿no? Que básicamente Nuria después pasará hasta a comentarlo, ¿no? Esta es una de las grandes ventajas que tiene la inyección. Un poco por ver concretamente qué es lo que se solicita, qué es lo que se pide, qué requisitos tiene el gas. Cualquier gas que se introduzca en el sistema gasista deben de cumplir unos requerimientos de calidad de gas. Entonces, estos requerimientos están detallados en el procedimiento de detalle 01, ¿vale? Y aquí lo que se especifica es, bueno, pues estas tablas donde hay que cumplir pues una serie de conceptos del PFS, de cantidad de CO2. Bien, estoy aquí. Y adicionalmente, por favor, silenciaros el micro quien no esté, porque se está metiendo en la... Ya está, Francisco. Okay. Y adicionalmente, por un gas que es de origen no convencional, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Aquí se estipula, por ejemplo, en lo que está en vigor, que tiene que tener un contenido de metano mínimo del 90%, pero ya en el borrador próximo se está hablando incluso de no establecer estas limitaciones. Por tanto, bueno, eso es algo que va a ir evolucionando básicamente para adaptarlo al sistema gasista europeo. Entonces, aquí a la derecha estáis viendo lo que sería, pues, la grúa, pues se está viendo un módulo de inyección que se está implantando en una de las instalaciones. Y aquí dentro, pues veis, o sea, en la foto de la derecha, pues estáis viendo el interior. Básicamente en este módulo de inyección lo que se hace es recoger el gas del productor, el biometano de este productor, aplicarle regulación, o sea, se regula el gas, se filtra el gas, se mide el gas. La medición del gas es compartida. Hay conceptos de la de medición del gas que mide el productor y hay otros que medimos nosotros. Nosotros básicamente medimos la fiscalidad del gas, el PFS y algunos conceptos más, y el productor tiene que medir otros componentes del gas. Todas las señales se comparten, ¿vale? Y finalmente aquí lo que existe es un enclavamiento que pasa o no pasa. Si cumple con la especificación de calidad, se inyecta en la infraestructura y si no cumple con la especificación de calidad, se devuelve al producto. Y finalmente, antes de la inyección, lo que existe es un odorizante. Existe un odorizante, se llama THT, que se introduce aquí para darle olor al gas. Todas nuestras instalaciones de esta naturaleza pues están controladas por nuestro centro de control, y en estos centros de control pues, se examina pues, el funcionamiento de estos módulos de inyección. Concretamente, esta es la foto que ve el controlador, ¿vale?, de esta instalación, donde pues, se está viendo online pues, tanto calidades como presiones, como caudales, y donde se puede apreciar pues, si salta un tipo de alarma, si la corrección, si tenemos que mandar a alguien, porque esto es una atención 24 horas los 7 días de la semana. ¿De acuerdo? Finalmente, un poco por poner encima de la mesa, antes de terminar, decir que hay una serie de, digamos, de relación entre el distribuidor y el promotor del proyecto, en el que se estipula primero cuáles son nuestras obligaciones y las obligaciones del producto. Por nuestra parte, nosotros somos responsables de todos los permisos asociados a la red de distribución y las conexiones, las autorizaciones administrativas, las licencias municipales, de actuación pertinentes que tuviese, todos los trámites administrativos que están relacionados con la infraestructura. Somos responsables de la construcción, el mantenimiento de la red y hasta la red existente. Somos los responsables de la construcción y mantenimiento del módulo de inyección. Entonces, se comparte donde este elemento pues, comparte señales tanto con nuestro centro de control como con el productor, donde se mandan señales online, donde puede comprobar pues, el funcionamiento, la energía que se está inyectando, etcétera. Y somos también los responsables de alta del punto de entrada en el sistema. Para que alguien pueda meter gas en el sistema, pues hay que dar un alta y en ese punto de entrada somos los responsables. Esto es parecido a como sería un CUT. Por parte del promotor, pues está claro que es necesario que mida la calidad de gas y que comparta las señales de esta calidad con nosotros, que comparta también señales como el tipo de el upgrading está funcionando, el upgrading está parado para que se coordine con nuestro modelo de inyección. Y también es importante recordar que el productor debe de tener contratado un comercializador que sea aquel que bueno, es la única figura donde, que puede meter gas en la infraestructura.
Por tanto, lo tiene que tener contratado y este comercializador tiene que responsabilizarse de contratar en este punto virtual de balance la entrada de este gas, las nominaciones, etcétera. Y como último, pues sí poneros un poco una foto de lo que hay hoy en España funcionando, adicionalmente al vertedero de Elena, que por proyecto innovador fue de los primeros proyectos que se puso en servicio en España. Pero tenemos otros proyectos también en Cataluña, como Torre de Santa María, que se puso a final del año pasado con 30 gigavatios hora. Tenemos el vertedero, perdón, el EDAR de Vence, que se puso en servicio este año, en enero. Biogasnal es un proyecto en Burgos que se puso en servicio en septiembre del año pasado. El Butar, que se ha nombrado hoy, fue el piloto con el que, bueno, pues aquí aprendimos un poco todo cómo debería de hacerse en los proyectos y cómo hay que hacer un módulo de inyección y cómo hay que controlarlo. Y otro proyecto que está en marcha actualmente, que es Hostaler, es el vertedero Hostaler, y que es un vertedero parecido al de Elena, pero con una gran capacidad de inyección de gas. Estamos hablando de 70 gigavatios hora al año. Esto es una realidad que está hoy en desarrollo. Básicamente poner encima de la mesa que actualmente, por nuestra parte, estamos en gestión, tenemos en gestión más de 100 proyectos en España, con más de 4 teravatios hora al año. En Cataluña, concretamente, tenemos 37 proyectos con más de 1 tera encima de la mesa. De alguna manera se están validando tecnologías, se están validando inyecciones. Y os puedo decir que en Cataluña hay una gran actividad. Básicamente es la zona donde España que más actividad existe en cuanto a proyectos de gas renovable. Probablemente sea por la implicación de la administración y la visión que tiene con esta energía. Por mi parte le paso la palabra a Nayara y muchas gracias por haberme. Muchas gracias, Francisco. Antes de dar paso a la siguiente ponente, disculpar el tema del tiempo que se nos está yendo. Ya hemos empezado desde la inauguración con retraso. Tampoco quiero recortar mucho a Nuria Pacheco por ser la última, pero bueno, vamos a ver si, Nuria, te puedes ajustar un poco en el tiempo para dejar un plazo para preguntas que, como os comentaba, teóricamente en 2 minutos teníamos que terminar ya, era el horario previsto. Pero bueno, Nuria, adelante y luego pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias. Necesito que me dejes compartir, Francisco, necesito que les compartas. Sí, si pones tú la tuya, Nuria, ya le quitas a él, directamente. No me deja. Sí, Francisco, ¿No te deja? tienes un botón rojo arriba de dejar de compartir. Francisco. Ya. Ya está, vale, perfecto, gracias. Ahora, perfecto, ya está. Adelante, Nuria. Antes que nada, muchas gracias por dejarme participar en este webinar. Muchas gracias tanto a Silgas como a Gasma como a Natuye. ¿Vale? Bueno, yo estoy encargada un poquito de hablaros de la certificación de sostenibilidad conforme a la Directiva de Energías Renovables que hemos hecho en la instalación de Elena. Pero antes que nada, bueno, me gustaría explicar un poquito quién soy yo, porque a mí no me conocen nadie. Nuria, disculpa un segundo. Un segundo, es que se oye mucho eco. No sé si te puedes acercar más al micro. Bueno, lo tengo aquí. Ya. No se puede, ya era. Es que hay ecos, ¿eh? Sí. Bueno, como os comentaba, EQSC es una consultoría de sistemas de gestión de sostenibilidad muy especializada. De hecho, esto es lo que nos diferencia del resto de consultorías, que estamos muy especializados y bueno, que todos los profesionales que trabajan en esta consultoría pues, están dados de alta o están acreditados como auditor externo para una de las certificadoras sobre los sistemas que trabajan. Un poco los sistemas que trabajamos, como son todos basados en sostenibilidad, pues trabajamos en sistemas de sostenibilidad para biocombustibles y el cumplimiento de la Directiva de Energías Renovables. También trabajamos en sostenibilidad de productos biobase y de economía circular, como entraría el tema del FST o el cartón y el papel y el aceite de palma. Pero también trabajamos responsabilidad social administrativa, no solo esquemas principales, sino también esquemas de clientes, y hacemos cálculos de huella de carbono y análisis de ciclo de vida. Una vez ya hemos explicado un poquito quién somos, para poder establecer la certificación de sostenibilidad tengo que irme un pelín a lo que sería el marco legal. Entonces, bueno, en 2009 aparecieron 2 directivas, la Directiva de Energías Renovables y la de la Calidad del Fuel, en donde ya se establecían unos objetivos mínimos de consumo de energías renovables solo en el sector del transporte.
Además, se establecían unos requisitos de reducción de emisiones y unos requisitos que debían de cumplir estos biocombustibles, ¿vale?, para entrar dentro de los objetivos. Con lo cual se generaron o se crearon unos esquemas voluntarios de sostenibilidad. Y les llamamos voluntarios porque hay más de uno y podemos elegir cuál es el que queremos usar, pero es obligatorio por tener uno. En 2015 se hizo una modificación de estas dos directivas y, bueno, esta modificación, pues podemos decir que lo más importante que se hizo fue establecer un listado de materiales que se incentivarían, ¿vale?, lo que llamaríamos los materiales de doble cómputo y los materiales advanced, ¿vale?, y se estableció un límite máximo para aquellas materias primas que iban a competir con la alimentación, como eran los aceites de primer uso. En 2018 apareció la Directiva de Energías Renovables 2, más conocida como la Red 2, que empezó a aplicarse o empieza la aplicación en julio del 2021. ¿Vale? En esta directiva lo que hacemos es actualizar los objetivos de consumo, actualizar los objetivos de reducción de emisiones y hacer pequeños cambios en estos requisitos que vamos a tener que cumplir para entrar dentro del objetivo. Aquí os dejo el enlace donde la Comisión Europea tiene el listado de todos los esquemas voluntarios que cumplirían con esta última directiva. Lo más importante de esta directiva es que ya no solo aplica al sector de transporte, sino que añade, ¿vale?, la calefacción y la electricidad a partir de biocombustibles o biomasa. Entonces, nosotros a partir en el ENA lo que hicimos fue elegir la certificación de sostenibilidad ISCC EU. ¿Qué es lo que nos proporcionaba esta certificación? Pues bueno, nos proporcionaba transparencia. ¿Por qué? Porque tenemos requisitos establecidos y reglas claras que tenemos que cumplir. Nos va a asignar una cero deforestación, una trazabilidad y un origen sostenible. Pero además vamos a asegurar una reducción de emisiones con respecto al combustible fósil que vamos a sustituir. Pues en el vertedero Elena hemos llegado a un 86% de reducción de emisiones con respecto al combustible fósil de transporte. Además, esta certificación nos dará credibilidad, porque como básicamente nos va a auditar una tercera parte, va a ver la integridad de nuestro sistema y va a comprobarlo. Y por último, nos va a dar reconocimiento, no solo porque es un esquema que está reconocido por la Directiva de Energías Renovables, por la Red 2, sino porque es un esquema que se utiliza a nivel mundial y por todas verificadas y aprobadas por el propio esquema. ¿En qué se basa esta certificación? Esta certificación se basa en un principio 1, que es un principio CAO, ¿vale? No es posible certificarse jamás si en algún momento has incumplido el principio 1, que es cero deforestación. Y luego tenemos buenas prácticas agrícolas, prevención de riesgos laborales, derechos humanos, cumplimiento con las leyes y tratados internacionales y un sistema de gestión de buenas prácticas y mejora continua. ¿Qué podemos certificar con esta certificación? Se pueden certificar todos los materiales que sirvan para producir un biocombustible o un combustible para la calefacción de electricidad a partir de biomasa. Y ISCC dispone de un listado dentro de su propia web en el que están todos los materiales, ya sean materias primas, productos intermedios o biocombustibles finales, que van a poder ser certificados. ¿Vale? ¿Quién necesita este tipo de certificación? Pues va a tener que certificarse todos los operadores económicos que tomen posesión física o legal del producto. Estamos hablando de plantaciones, granjas, puntos de acopio, estamos hablando de gestores de residuos, estamos hablando de plantas de tratamiento intermedio, molinos de aceite, plantas de procesado de subproductos, pero también hablamos de traders, de almacenamientos, ¿vale?, de comercializadoras y por último hablamos de todos aquellos productores del combustible final, biodiesel, biogás, biometano. ¿Qué objetivos tenemos con esta certificación? Pues el objetivo principal o uno de los objetivos principales es disponer de una garantía de origen. ¿Por qué? Porque ISCC nos obliga a certificar toda la cadena de suministro, con lo cual tenemos un control de la trazabilidad en toda la cadena de suministro, desde el punto de origen hasta el mercado. Y también tenemos un cálculo de emisiones en toda la cadena de suministro. Tenemos todo el ciclo de vida hasta la puesta en mercado de este biocombustible. El punto de origen no es necesario que se certifique. El punto de origen lo que haremos es firmar una autodeclaración y entrará la verificación de este punto de origen dentro de la auditoría de la primera planta, en este caso la planta de biogás, que actúa también como gestor de recogida del residuo.
¿vale? La planta de biogás en su certificación, pasa la certificación y todos los meses, o en este caso todos los meses, tiene que mandar la declaración de sostenibilidad o POS al siguiente punto de la cadena de suministro, de forma que vamos a mandar siempre la información del producto, del origen del producto que estamos mandando, del origen, de la reducción de emisiones y todas las características de sostenibilidad que este producto tenga. Esta información pasará de punto a punto de la cadena de suministro hasta llegar al mercado. Por esto garantizamos el origen de la materia prima. Pero además, también tenemos un control y unas garantías de cantidades dentro de nuestra instalación. ¿Cómo vamos a controlar esta trazabilidad interna de la instalación? Pues ISCC nos permite trabajar con dos sistemas, segregación física y balance de masas. ¿Qué es segregación física? Pues que el material certificado y no certificado siempre van a estar físicamente separados, ¿vale? Y cuando hablamos de balance de masas, pues lo que hacemos es mezclar el material certificado y no certificado de forma física, de forma que perdemos la identidad del producto certificado, pero mantenemos una trazabilidad administrativa o un bookkeeping, de forma que aseguramos que las cantidades de salida jamás exceden a las de entrada. Entre otros muchos objetivos que tiene la certificación, pero que no tenemos tiempo de verlo, ¿vale? Estos serían los más destacables. ¿Cómo necesitamos hacer esta certificación? Pues bueno, el primer paso y el más importante es seleccionar una certificadora y firmar un contrato, porque mientras no tengamos este paso hecho, no podremos registrarnos dentro de ISCC, ¿vale? Al mismo tiempo, pues podemos ir redactando manuales, redactando procedimientos, realizando las formaciones y las auditorías internas para preparar nuestro sistema de gestión para la certificación. Una vez lo tengamos preparado, pasaremos la auditoría de certificación, auditoría que tiene que ser limpia, es decir, que no tiene que tener no conformidades. Si aparece una no conformidad, tenemos 40 días para subsanar, ¿vale? Si en 40 días no subsanamos, deberemos repetir de nuevo la auditoría. Una vez hemos pasado la auditoría limpios y sin ningún tipo de problemas, la certificadora emitirá un certificado que mandará a ISCC, que realiza una revisión documental y publica el certificado. La empresa estará certificada a partir de la fecha de validez que aparece en dicho certificado y tendrá que renovar dicha certificación todos los años. Bueno, esto es un resumen muy breve de todo lo que es una certificación, que es bastante compleja. De todas formas, aquí os dejo mis datos de contacto y si alguna vez necesitáis algo, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Además, es un tema que muestra mucho interés y mucha gente tiene dudas, así que seguro que habrá preguntas en el chat. Y ahora sí que, sin más, quería daros la oportunidad de poder hacer preguntas en el chat. Sí que os pediríamos tener identificado a la persona que está preguntando y si puede ser la persona que va dirigida al ponente que va dirigida a la pregunta. ¿Vale? Si queréis, mientras que se anima los asistentes, voy haciéndole una pregunta yo a Francisco Torres, un poco más para el futuro, que cómo ven la red del gas en el futuro, a partir de los proyectos que estamos hablando. Bueno, Nayara, buena pregunta. Bueno, nosotros los gasistas, digamos que hemos vivido en una constante evolución. Desde el principio de la infraestructura gasista, en el que se introducían gases manufacturados, el gas ciudad, porque antiguamente se conocía el gas ciudad, que no debemos de olvidar que este gas ciudad ya tenía más de un 40% de hidrógeno en la infraestructura, ¿vale? Ahora parece que estamos viendo un déjà vu, ¿no? Ahora se está hablando mucho de hidrógeno. Bueno, pues los gasistas ya manejábamos infraestructuras con un alto contenido de hidrógeno. Pasando hasta la llegada del gas natural, que inició en Barcelona, ¿no? La descarga en el cargador de Barcelona y bueno, se inició lo que es la transformación de esta infraestructura gasista, que hoy era un gas que se fabricaba, en todas las ciudades tenía una fábrica de gas, a una red mallada en española que distribuía gas natural. Bueno, pues esto lo que vemos es una evolución donde la infraestructura pues vehiculará distintos tipos de gases que serán renovables y serán sostenibles. Habrá ciudades donde tengan un porcentaje de biometano y otro de hidrógeno, y habrá ciudades donde sean directamente hidrógeno. En fin, habrá un mix de gases vehiculándose por la infraestructura, haciendo que lo que se vehicule por ella pues sea sostenible. Gracias, Francisco.
De Un nada. segundo, que es que me están avisando que hay problemas en el chat, creo, que no podéis escribir las preguntas. Estoy avisando por si pueden arreglarlo. De todas maneras, si alguno tiene alguna pregunta, que active el micro y la lance directamente mientras que arreglamos el problema Hola. del chat. Mira, me pongo yo el primero. ¿Me oís? Sí, te oímos, Mario. Ya, soy Mario Canet de TMB. Quería hacer una pregunta a algún representante de Naturgy. Entendiendo que estas plantas de producción de biometano utilizan recursos propios, o sea, lo que sería la materia prima, es una materia producida en el territorio y que incluso el suministro eléctrico que puedan necesitar lo pueden producir en la misma planta, ¿tiene sentido que el precio del biometano esté totalmente desvinculado del precio del metano fósil que está sometido a las fluctuaciones del precio de los mercados internacionales? No sé si Ignacio o José Luis podéis darle una respuesta. No sé, estás muteado, José Luis, no te oímos. Sí, Ahora discúlpame, Mario, ¿podías repetirnos? Es que la última parte no la he podido escuchar bien. Sí. ¿Podrías hacer un resumen otra vez la pregunta? Sí, Sí, y a mira, ver si te puedo contestar. Sí, una planta de biometano utiliza residuos producidos en el territorio y además incluso la energía que pueda necesitar para funcionar la puede producir ella misma, con lo cual está totalmente desvinculada de los mercados de combustibles fósiles internacionales. La pregunta es, ¿tiene sentido o el biometano tendrá un precio estable independientemente de cómo varíen el precio del ruso o el precio o el funcionamiento de... ¿Me explico? Vale, no, el precio del biometano no está vinculado al precio de gas natural, ¿vale? Y la evolución del mercado que tenemos del biometano tampoco está por ver, ¿vale? Con lo cual, no sé si con esto respondo a tu pregunta, pero no tenemos todavía los inputs para tener claro que la evolución del mercado tenga una evolución estable como comentas. Disculpar, estaba yo muteada ahora. Muchas gracias, José Luis. Y a Mario también por la pregunta. Nada, animaros, seguimos con los problemas del chat. Animaros si alguna otra persona quiere lanzar directamente la pregunta con el audio. Si no, traslado yo una que me han pasado a través del WhatsApp. Preguntan a nivel de normativa técnica si qué normativa técnica sería necesaria o habría que tener en cuenta para el diseño y la legalización de la planta. No sé si Nasi Sí, a ver, puedes contestar. la planta la hemos legalizado como instalación de gas, es decir, según el reglamento de distribución de gases gaseosos. Bueno. Vale, pues si os parece, como vamos ya mal de tiempo y tenemos este problema, os dejamos el contacto. Nos escribimos directamente a Sedigas o a los ponentes, los que tenemos, os enviaremos las presentaciones, estarán colgadas en la web las presentaciones y el vídeo y intentaremos dar respuestas a todas las preguntas, ¿vale? Lo dejamos aquí, le doy paso a Joan para que pueda hacer la clausura y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nayara. Muchísimas gracias a todos los ponentes. La verdad es que ha sido muy interesante podernos acercarnos, podernos adentrarnos en un proyecto tan singular como es el proyecto Elena. Yo por mi parte, para ir cerrando y de forma tampoco no quisiera extenderme, sí que me quedo, y además con una frase que me ha gustado muchísimo por parte de la directora general de Energía, de Assumpta, cuando ha dicho que que el biometano es ser capaces de convertir un problema en una solución. Y yo creo que se ha visto muy claramente
en la presentación del proyecto, donde hemos visto pues, una iniciativa pionera de inyección en la red de distribución, donde esa red de distribución, esa infraestructura, aporta esa flexibilidad, lo comentaba Francisco, esa flexibilidad para ser capaces de dar soluciones, ser capaces de acercar la oferta y la demanda en ese proyecto en ese objetivo de descarbonización. Yo creo que es importante lo que es esas opciones, esas soluciones a los cuellos de botella que se están dando, que se puedan dar en lo que es la materialización de ese potencial. Asunta ponía de manifiesto lo que era el potencial del biometano, Nayara también lo manifestaba con ese detalle de lo que es el potencial existente en España. Yo creo que es muy relevante el tema de que seamos capaces, desde nuestros ámbitos de responsabilidad, de materializar ese potencial. Y cada uno con sus responsabilidades. Por descontado la administración, yo creo que es importante el tema de esa ambición, fijación de objetivos ambiciosos en biometano que nos permitan pues, ese aprovechamiento de estas soluciones circulares para la descarbonización, y como asociación, como conjunto del sector gasista, aportando soluciones a los retos técnicos, a los retos tecnológicos, a los retos regulatorios. Asunta en su intervención pues apuntaba pues un ejemplo de lo que es un aspecto a mejorar en el ámbito de lo que es la definición de este marco regulatorio simplificado y que permita la consecución de estos objetivos. Yo creo que es un trabajo conjunto por parte de las empresas, las asociaciones, la administración y sobre todo con esa visión de futuro donde, pues, en el caso concreto de Cataluña, Adjunto lo comentaba, una comunidad autónoma con una cultura del gas, con un enorme potencial, con unos recursos y con una serie de problemas de gestión de residuos a resolver, donde el biometano pueda aportar esas soluciones. Agradeceros sin más a todos vuestra participación. Lo que comentaba la secretaria general Nayara, las cuestiones que tengáis nos las hacéis llegar, las trasladaremos a los ponentes. Comentaros ya por finalizar que os haremos llegar una pequeña encuesta de satisfacción de este seminario y sin duda seguiremos trabajando para dar a conocer, para difundir estos proyectos y, como decía Francisco, los más de 100 que están en cartera y que tienen que venir en los próximos meses, que yo creo que es una excelente noticia y donde sin duda es muy oportuno de forma conjunta, pues bueno, lo que apuntaba al tema de ser capaces de contribuir para que sea una realidad el potencial de los gases renovables y su contribución a la descarbonización. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario. Gracias.